Existen algunas películas que son para ver una vez y ya, muchas de ellas por malas, pero en algunos casos específicos por ser muy buenas y tener algún argumento o alguna cosa que resulte lo suficientemente perturbadora o escabrosa para no repetírsela. Ejemplos hay bastantes, se me ocurren algunas como Requiem for a Dream, Irreversible de Gaspar Noé, La tumba de las luciérnagas o Anticristo, por ejemplo. Son algunas de esas que son increíblemente buenas, que incluso algunas de ellas son obras maestras, pero que muy probablemente, salvo para alguna cuestión de análisis o algo particular, uno se las repetiría. Y el día de hoy vengo a hacerles la crítica de una película que, a mi gusto personal, entra dentro de esta categoría. El día de hoy vamos a hablar de la película All Quiet on the Western Front del año 2022. All Quiet on the Western Front, o aquí en Latinoamérica conocida como Sin Novedad en el Frente, es una película del género bélico dramática dirigida por el señor Edward Berger, del que anteriormente no había visto nada ni había escuchado nada, y en parte está coescrita por él, por Leslie Patterson y Ian Stockwell. De ellos no he visto nada nunca ni he escuchado otras menciones de su trabajo. Dentro del elenco tenemos como personaje principal al actor Felix Kammerer, que debuta en esta película a nivel cinematográfico y lo hace muy bien en el papel de Baumer. Y por otro lado tenemos al actor Daniel Brühl, que ya me había encantado en el papel de Niki Lauda en la película Rush del año 2013, súper infravalorada y fantástica a mi gusto. En esta película haciendo un rol muy diferente como el señor Matthias Erzberger. Y bien, ¿de qué trata All Quiet on the Western Front? Durante la Primera Guerra Mundial seguimos al soldado Paul Baumer, quien decide enlistarse junto con sus amigos en el ejército y se verá enfrentado a la cruda realidad de la guerra. La película a mí francamente me encantó y a mi gusto su virtud más grande es el brutal tono que tiene. Es cruel, es áspero y por sobre todo, y algo que era súper necesario para contar esta historia, es súper realista, supremamente realista. Desde los primeros minutos con esta escena introductoria, donde vemos qué sucede con los uniformes de los soldados alemanes muertos en acción, desde esos primeros 5 minutos iniciales uno ya puede ver qué tono tiene la película. Y aunque eso parezca perturbador o brutal desde un punto de vista de un espectador que no haya visto la película, se los juro que lo que sigue después, lo que continúa en el filme, es todavía peor. Peor en el buen sentido, porque es exactamente lo que querían expresar en esta película. Y es que a posteriori, durante todo el metraje, no dejarán de impresionarnos con escenas brutalmente hechas, de un salvajismo y realismo inenarrable prácticamente. Hay bastantes escenas de ese tipo que concuerdan muy bien con la historia, que no se siente como una simple explotación, sino que quieren llegar a un punto y quieren contar una idea, y que, como he visto por ahí en internet, opinión que comparto, hay muchas de estas escenas que son combustibles para pesadillas, más que muchas películas de terror de la actualidad. Ahora, si bien tiene un montón de escenas explícitas, esto no es un festival de gore o una cosa injustificada. Claramente la película funciona muy bien porque tiene un argumento muy interesante. Toda la historia de este grupo de soldados y del soldado Baumer resulta realmente entretenida, intrigante, perturbadora, triste y demás sentimientos asociados con este tipo de película específicamente. Entonces, como el argumento es bueno y la historia es buena, pues las escenas brutales y salvajes y de gore están plenamente justificadas y vale mucho la pena a mi gusto personal. Si bien considero que no es una película para todo el mundo, para el consumo masivo, sí creo que es una película que, si a uno le gusta el cine, debería ver, porque es realmente muy interesante y está muy bien hecha, sobre todo por el mensaje que trae. Y como les cuento, esas escenas salvajes realmente están muy bien hechas por lo que representan, pero también a nivel técnico. Claramente se nota que hubo un muy buen trabajo de stunts, un muy buen trabajo de coordinación de escenas de acción. Esto se complementa con unos notables efectos especiales y con un maquillaje que es excelso, que me encantó, que eso fue para mí el punto técnico más alto de todo el filme, además de la dirección. Esta riqueza a nivel técnico logra que las escenas de esta película sean muy vívidas, muy realistas, y que por sobre todo, muy seguramente, que algunas de ellas, como la batalla final o la pelea cuerpo a cuerpo en el pantano y demás, queden en la memoria de los espectadores. Para mí, la idea de esta película es sencillamente fantástica, y es que quiere representar el sinsentido de la guerra por sobre todo. Una idea contraria a la mayoría de las grandes películas bélicas
que hemos tenido en el cine a lo largo de la historia. No podría estar más alejada de cosas como 1917, Operación Valkyria, que incluso está ambientada en Alemania, Rescatando al Soldado Ryan, por ejemplo, o más recientemente de Outpost, son cosas que están realmente alejadas de la idea de esta película. Se aleja de este sentido patriótico y está mucho más relacionada a algo como La chaqueta metálica de Stanley Kubrick o Apocalypse Now del maestro Francis Ford Coppola. Y es que realmente en su esencia más pura lo que este filme nos quiere contar es que la guerra es un sinsentido. Es una locura, que en realidad simplemente son seres humanos matando a otros seres humanos por fines políticos que son irrisorios y estúpidos y que en algunas ocasiones incluso ni los mismos soldados logran comprender o entender el porqué de estas decisiones. Y definitivamente mediante esta historia tan contenida, tan personal de este soldado, de este batallón, de cada uno de los soldados que vemos a lo largo del filme, es una historia que parece muy pequeña, pero que a la vez se siente tan universal y logra de manera contundente plasmar este sinsentido, esta locura de lo que realmente es la guerra y cómo se siente en realidad. Y es que para contar de una buena manera una historia en una película siempre es necesaria tener buenas actuaciones. Y aquí todos los actores secundarios, todos los que tienen tiempo en pantalla, lo hacen de una muy buena manera. Pero particularmente a mí me gustaría destacar al personaje principal interpretado por Felix Cameron, que hace un papel realmente impresionante como el soldado Baumer. Es obvio que en él recaía todo el peso de la película y para mí lo hizo de una excelente manera. Su actuación resulta tan buena que cada escena podemos observar cómo se va la luz en sus ojos, su optimismo e incluso como su actitud en cada secuencia, pasando una tras otra, va cambiando, como el personaje va apagándose y va transformándose y cambiando radicalmente de aquel niño optimista que se enlistó en el ejército en los primeros minutos de esta película, sin entrar en spoiler. Por último, pero no menos destacable, este filme a nivel técnico es muy bueno, resultándome particularmente destacable el excelente maquillaje. En algunos momentos vemos unas cosas realmente impresionantes e increíbles que me encantaron y que seguramente estarán viendo imágenes y las habrán visto a lo largo de este video. Este gran maquillaje junto con un vestuario muy bien hecho que representa tanto la época como la estética del filme son ese puntillo de calidad que a mí me gustó tanto de esta producción hecha por Netflix. Y también es muy destacable la gran banda sonora realizada por el señor Volker Bertelmann, que es muy diferente a lo que habitualmente se ve en el cine bélico, llena de sintetizadores súper pesados y distorsionados que complementan muy bien y enriquecen esta idea del horror de la guerra. Así que un pulgar arriba también por esa banda sonora tan diferente y experimental para el cine bélico. All Quiet on the Western Front es una de las grandes películas del año. Para mí una sorpresa total, no me lo esperaba, no sabía que iba a salir y demás hasta que ya empezó a hacer ruido a nivel internet. Es que realmente es un filme que nos obliga a entender la locura y el sinsentido de la guerra. Resulta increíblemente perturbadora y horripilante, muy buena a niveles técnicos y por sobre todo con una dirección fantástica. Es una de estas películas del año 2022 que deben verse sí o sí. Seguramente va a estar dentro de lo mejor del año y me gustó muchísimo. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.